Muchas gracias por continuar en Acción 10 en la mañana y como siempre, acá también damos un espacio para brindarles a ustedes consejos o asesoría en cuanto a temas jurídicos. Ya estoy acompañada, muchas gracias, abogado Isidro Toruño, por estar acá. Trujillo, por estar acá con nosotros. Y en este caso, hoy vamos a hablar entonces en el proceso de primera, segunda instancia, cuánto dilata este proceso y cuando estamos hablando de esto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay diferentes tipos de procesos en materia jurídica. Ahora la mayoría de los procesos tienen términos cortos relativamente hablando. No hablamos de procesos penales, procesos civiles, procesos que son orales también en materia laboral, en materia civil. Pero centrándonos, por ejemplo, en los procesos penales, en primera y segunda instancia, le puedo decir de que el mismo Código Procesal Penal ya regula los términos para cada una de las diligencias judiciales y prejudiciales que se realizan en materia penal cuando una persona es procesada por X o Y delito. Según, aquí no opera la cuantía le llamamos según la competencia en razón de la pena que se va a imponer. El artículo 20 del Código Procesal Penal establece con claridad cuáles son los juzgados competentes para conocer según los tipos de delitos. Están los delitos menos graves y los delitos graves, también las faltas que las conocen los mismos juzgados locales. Las faltas y los delitos menos graves las conocen los juzgados locales y los delitos graves que son ya delitos que se juzgan por un tribunal superior, que es el tribunal, el juzgado de distrito penal de audiencia y posteriormente pasa a juicio. Bien, entonces cuando estamos hablando de la primera instancia es un proceso en el que el abogado, ¿cuál es el procedimiento que debe de hacer? Porque muchas veces la inquietud de los clientes o de los familiares, ¿verdad? Aparte de la impaciencia, porque queremos que inmediatamente el asunto sea resuelto y decimos, pues estoy pagando un abogado, quiero de que me resuelvan ya. Agilidad. Sí. Sí, mire, la primera, por lo general la gente se empecina en que todo se resuelva en primera instancia. Primera instancia es el primer tribunal al que tiene acceso una persona cuando es procesada. Es decir, en los delitos menos graves, como decía anteriormente, entonces, según el artículo 20, la competencia, quien tiene la competencia en primera instancia son los juzgados locales, únicos locales de cada municipio. ¿Cuál sería un ejemplo de ese delito menos grave? Bueno, por ejemplo, incluso la falta, por ejemplo, la injuria, las calumnias son delitos, son menos graves. Estamos hablando de un delito de lesión menos grave, valga la redundancia también, porque hay lesiones graves, gravísimas y menos graves. Entre otros tipos de delitos, por ejemplo, en materia de propiedades, los juzgados tienen competencia para conocer por delitos de estelionato y de usurpación del dominio privado, delitos de estafa, siempre y cuando no sea agravada. En cuanto a ese tipo de delitos, la duración del trámite, ¿cuánto sería? Nos ubicamos entonces en lo que establece el artículo 134 del Código Procesal Penal, nos dice cuál es la duración del proceso, y en este caso, como usted me está diciendo, lo menos grave, la duración del proceso que inicia, según el artículo 255, con la audiencia preliminar, ¿verdad? Inicia ahí y tiene una duración de 1 mes con reo detenido, 2 meses con reo sin detener, es decir, cuando se le hace una citatoria al indiciado, al acusado, él comparece de forma voluntaria, entonces la ley dice que debe considerarse la aplicación de una medida alterna, presentación periódica o incluso arresto domiciliar, cualquier otro tipo de medida que no sea la prisión. Entonces eso alarga el proceso a 2 meses. Entonces, 1 con reo detenido, 2 meses con reo sin detener. Y durante esos 2 meses la presentación en las audiencias va a ser entre 2 o 3 sesiones. Bueno, son prácticamente en un juicio normal 2 audiencias. Se realiza la audiencia preliminar, después la audiencia inicial, cuando hay reo detenido. Por eso es que las cosas cambian. Cuando no hay reo detenido, la audiencia se modifica en donde se aglomeran las 2 finalidades que establece el artículo 265 y el 266 del mismo Código Procesal Penal. Manda a que se celebre en una sola audiencia, una audiencia que le llaman audiencia inicial con la modalidad de una preliminar, que es donde se garantizan todos los derechos establecidos en esas 2 finalidades. El problema, le consulto esto porque hay muchos familiares
Y ya hemos visto nosotros muchos casos que llegan al juzgado y el abogado le dice, en la próxima audiencia yo se lo saco. Entonces llega la segunda audiencia y las familiares están con la esperanza de que lo va a sacar el hombre. Sí. Pero pasa que el juez le dice no. Mire, es una situación de honestidad de parte del funcionario público, de nuestra responsabilidad como abogado, porque hay delitos que la ley tácitamente establece con claridad de que no puede haber cambios de medida. Entonces, por imperio de ley, en delitos graves prácticamente, la ley dice, este tipo de delito debe ser juzgado por un juez técnico en primer lugar, y en segundo lugar deberá permanecer en prisión preventiva durante la duración del proceso, que ya estamos hablando en delitos graves. Y ahí pues es un error, pienso yo, de parte del abogado, que por agarrar el caso le dice al cliente, sí, yo se lo saco esta semana, en esa audiencia va a salir, y la gente sí, esperanzada, viene, da su dinero y de repente nosotros sabemos que no va a ser así, vamos a seguir batallando. Lo importante es ser honesto con el cliente y decirle la verdad, porque a veces, a mí me ha pasado, llegan y yo le digo, no, fíjese que este es un delito de droga, este delito de droga dice la ley que debe estar durante todo el proceso, y entonces me dicen, mire, ahí regreso, porque hay otro que me dice que me lo va a sacar, pero sí regresan, pero regresan a contratar mi servicio porque yo le dije la verdad, y dice, ve, no me lo sacaron en otro lado. Entonces es una situación de cómo quedar bien con el cliente diciéndole la verdad sin necesidad de mentirle. Hay otra cosa que también llama la atención, por ejemplo, cuando comenzamos el proceso judicial, primero está un juez llevando el caso, pero cuando lo pasan a juicio, que me supongo son los casos más graves, que elevan la causa a juicio, aquí es cuando la familia dice, pero ¿por qué permite un cambio de juez? ¿Por qué creen que el abogado está permitiendo que pase a otra persona que vaya a tomar una decisión? Pero esto es normal en el proceso. Es normal y es importante que la gente lo maneje. En los delitos menos graves conoce un solo juez, desde las audiencias hasta el juicio. Sí. Pero en los delitos graves se establece que un juez de audiencia conoce primero las etapas previas al juicio, que estamos hablando de la audiencia preliminar, la audiencia inicial, y luego lo remite al juzgado competente, que es el juez de juicio. Y ese es el que conoce sobre todo el desarrollo del juicio, todo lo que tiene que ver con la etapa probatoria y si hay algunas peticiones que se hacen ante ese juez. Pero eso es muy normal y lo importante es tener tiempo para explicarle a la población, al cliente, de que son situaciones muy normal por parte de la ley, o sea, así lo establece con claridad y uno tiene que someterse a esas circunstancias que ya la ley deja establecido. Bien, otra inquietud también que surge, doctor, en este caso es cuando, por ejemplo, el juez dice o gira la orden de libertad para un cliente X que usted tenga, pero no se cumple con esta orden, no se ejecuta. Mire, ahí le puedo decir lo que se establece ahí, un conflicto de poderes, ya. Un conflicto de poderes porque muchas veces, o sea, la policía es parte del Ejecutivo, el Poder Judicial, aunque es parte del sistema de justicia, es otro poder. Entonces, la ley establece que las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento, dice la Constitución. Al no cumplirse una orden judicial, entonces caemos en algo que se constituye incluso en delito. Una detención ilegal acarrea responsabilidad sobre cualquier funcionario que así lo haga. Bien, tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, señora, buenos días. Adelante. Quería hacer una consulta a la abogada. Lo que pasa es que yo tengo un hermano, ¿verdad?, que él está detenido. Fue por algo, pues, por un proceso que él está pasando ahorita, pero fue por él, pues, fue por algo, pues, de que lo detuvieron por 27 gramos de marihuana. Entonces él ya va a cumplir 3 meses. La abogada a mi mamá le dijo de que, o sea, ya él ya lleva 2 meses. Ahorita como para el 27 de junio, él le tocó una de las audiencias, porque él ha ido varias veces, pero como que se la han reprogramado. Entonces, esta vez, él llegó allá
a la audiencia y la abogada le dijo que a él le iban a dar, o sea, él le iban a dar la libertad, pero que esperara la abogada le dijo a mi mamá que esperara un mes para que a él le dieran la sentencia de libertad, ¿verdad? Que el juez le dijo que sí le iban a dar libre, pero que le iban a mandar a un centro de rehabilitación como oyente, pero muchas veces no, o sea, como mi mamá, pues como que esa, o sea, la abogada no le explica muy bien a ella, ¿me entiende? Entonces yo quiero saber si es normal, si, o sea, eso dilata la sentencia, o sea, porque la abogada le dijo a ella que esperara un mes para los resultados de la sentencia, o sea, para que él le dieran libre. Entonces yo quiero saber, hacerle la consulta al abogado, que si eso es normal dentro, o sea, si eso es normal dentro, a esperar el tiempo de lo que es. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene el hermano? Sí, ¿Cuántos años tiene su hermano? Mire, él, para hacerle, a él lo detienen a él lo agarran detenido la policía como un 15-16 de abril. Él tenía 15 días antes, él había cumplido sus 18 años. 15 días antes. Ok, un mayor de edad completamente. Entonces, debo decir, yo estaba preguntándole la edad, porque si se trata de un juicio de menor de edad, hay una ley especial, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia, el CNA, el que lo va a juzgar. Y ahí sí es otra situación. Sin embargo, si él es mayor de edad, se juzga, ¿verdad?, en los juzgados competentes común y corriente establecidos por la ley y que ha creado, pues, y que conocen del CPC, ¿ya? Código Procesal Penal. En ese sentido, debo decirle con toda claridad de que la ley establece que en los casos de droga, después de los 20 gramos para arriba, se consideran delitos graves. Entonces van a un tribunal como juzgado de distrito, no va a juzgado local. Y por tal, los procesos dilatan ahí entre 3 meses, dice la ley, a 6 meses. 3 meses con reo detenido, era hora que no se había hecho la reforma, se acaba de hacer la reforma, en lo que establece con relación a los 6 meses. Dice que son 6 meses con la persona detenida. 6 meses es el proceso que dilata cuando se está en tribunal común, es decir, cuando no es juzgado como menor de edad. Entonces, después de esos 6 meses, doctor, ¿podría haber un cambio de medida cautelar o qué mire, pasaría? Lo que establecía el artículo 134, que habla de los términos del Código Procesal Penal, es que a los 3 meses, con reo detenido, debe el juez ponerlo en libertad y ordenar la continuidad del proceso. Pero como hay una reforma ya que se acaba de hacer, entonces manda que durante el transcurso, todo el proceso, que son los 6 meses, debe estar el reo detenido, dice la reforma. Y ahí es donde tenemos que entrar al juego de explicarle bien a la gente, porque yo sé, la desesperación de la población hace que muchas veces caigamos en errores y estemos como esta señora preguntando, lo que me dice mi abogado es cierto, lo que me dice mi abogado será mentira. Entonces, lo que yo quiero invitar a mis colegas abogados, y yo creo que es sano, de que la honestidad nos va a hacer crecer la confianza de parte de la población hacia el gremio nuestro. Entonces, debemos actuar con bastante responsabilidad. Yo conozco muchos abogados muy buenos más en mi pueblo que le hablan con honestidad a la gente. Mi pueblo, Ciuna, yo sé que los abogados hablan muy bien con sus clientes y eso hace que no caigan en desesperación y no caigan en error nuestros clientes. Es importante eso. La señora decía en su consulta que si este proceso entonces que se está llevando con su hermano es normal. ¿O usted considera de que no es real la información que le han dado hasta este momento? Así como ella lo plantea, no. Porque si él es mayor de edad, si está siendo juzgado como mayor de edad, el proceso le va a dilatar 6 meses en casos de droga. ¿Ya? Al menos que haya habido una admisión de hecho, pero en los casos de admisión de hecho, que son las estrategias utilizadas por nosotros los abogados para lograr algún tipo de ventaja, una disminución de pena, después se traslada al juzgado de ejecución y en el juzgado de ejecución uno busca los beneficios que establece la ley 745, que son los beneficios de sustitución, pero hay que ver en qué tipo de delito cabe y en qué tipo de delito no cabe. Entonces, ahí es donde, repito yo, la responsabilidad nuestra con los clientes, para ver si es sujeto activo para poder tener un beneficio o no es un sujeto que pueda tener un beneficio de acuerdo a la ley 745
en razón del tipo de delito que se haya cometido. Entonces, tal vez aquí, doctor, es importante también dedicarle el tiempo a cada uno de los casos, porque sabemos de que, por ejemplo, el trabajo de un abogado, y se entiende, tal vez 5 o 7 casos y en el día tienen 3, 4, 5 audiencias y tienen que estar pegando carrera, tal vez uno en Granada, el otro en Managua, 2 en Managua, y es un poquito de presión, pero sí tal vez, como usted decía, hablarle a la familia con la verdad, para que más o menos conozcan cómo es el asunto. Es importante estudiar bien el caso porque, mire, ningún caso, siempre lo he dicho, es igual al otro. Pueden haber parecidos, similitudes, pero ni uno es igual a otro. Yo he hecho más de 1.600 juicios en mi carrera durante 8 años y ningún caso he visto tan exacto, igualito al otro. Entonces, por eso es que debe dedicarle tiempo, como decía usted, a cada uno de los casos, estudiarlo bien, para hacer lo que nosotros le llamamos, yo le llamo en mi despacho, un análisis jurídico, que es como hacer un estudio, como los médicos hacen un estudio, los exámenes, los análisis, para poder dar un diagnóstico real sobre lo que nos están planteando en ese momento. Por ejemplo, el cliente llega, permítame, deme los datos, voy a ir al juzgado, voy a ir a la policía, voy a ir a hacer todas las gestiones para después darle un diagnóstico de qué es real, qué se puede, qué no se puede. Muy bien, de esta forma nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos en Acción 10 en la mañana, estamos abordando el tema de los procesos penales en primera y segunda instancia y nos está acompañando el doctor Isidro Trujillo. Doctor, ya me decía que entonces cuando hay una sentencia, podríamos decir que declaran al hombre culpable, 20 años de prisión, ¿usted considera, como decimos, el cliente es inocente o tal vez, pues, pero podemos hacer la lucha de bajar la pena? ¿Cuál sería el proceso que sigue a continuación? O extinguir la pena también. Los abogados, esa es nuestra lucha, ya, de bajar la pena, conseguir beneficio, porque muchas veces la gente dice, yo lo que quiero es que el abogado me lo saque, pero a veces podemos hacerle otra propuesta al cliente. Mire, podemos conseguirle beneficio. Podemos irnos a apelación. Entonces, la apelación es la segunda instancia. En los casos de los delitos menos graves, la apelación dice que la segunda instancia conoce el juzgado de distrito, es decir, pasa a un juzgado de distrito que va a conocer de lo que son los recursos de apelación, sean estos de autos o de sentencia. Igual, en las apelaciones por delitos graves que conocen los juzgados de distrito, primero pasa por audiencia y después por juzgado de juicio. Entonces, la segunda instancia es el tribunal de apelaciones de la circunscripción a la que corresponda. Entonces, pasa a la segunda instancia. Esto ya está regulado a partir del artículo 380, 381, 82, 83, hasta el 85 del Código Procesal Penal sobre los procedimientos para realizar y el periodo que tiene, porque, ojo con eso, los términos son fatales en materia penal y son días que son contados de conformidad al 128 del Código Procesal Penal. Los días son contados de una forma, los meses son contados de otra forma, las horas son contadas de otra forma también. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para poder presentar esa apelación? Mire, en los delitos menos graves, la apelación se debe presentar en un término de 3 días contados a partir de la lectura de la sentencia. Que uno le notifica la sentencia de forma oral, uno tiene 3 días. Hábiles, porque como dice el 128 del Código Procesal Penal, en materia penal no se cuentan los días sábados y domingos, no se cuentan los días feriados y solo cuentan los días hábiles. Entonces, si cae un fin de semana, pues es la suerte del abogado para poder fundamentar bien el recurso, porque ese es un análisis jurídico de todo lo que hizo el juez en la sentencia para poder contradecir al juez, porque ahí lo que estamos haciendo es enfrentándonos al análisis jurídico que ya hizo el judicial conforme las pruebas que se desarrollaron. Posteriormente, la ley dice que una vez que hay un recurso de apelación, entonces inmediatamente el juez corre traslado por otros 3 días a la parte apelada. La parte apelada es quien está de acuerdo con la sentencia y él debe, en un término de 3 días también, hacer su análisis profundo jurídico y hacer su contestación hacia la demanda. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Y aquí quiero que me hable con toda franqueza, porque en un proceso, digamos que duró un mes, un juicio,
y a mi cliente me lo declaran culpable y la sentencia de X años, si no lo logré en un mes, ¿cómo voy a lograrlo en un recurso de apelación? ¿Cuál es la diferencia? Mire, los judiciales son humanos, tienden a confundirse también como toda persona. Por eso es que la ley ya previó, el legislador deja establecido el recurso de revisión, porque un superior jerárquico con mayor tiempo, que es lo que uno persigue, va a hacer un análisis profundo nuevamente para determinar si en realidad el juez falló o no falló. Entonces es como una segunda oportunidad de lograr un objetivo. Muchos juicios, bastantes juicios, se pierden en primera instancia, se recuperan en segunda instancia, a veces hasta en tercera instancia, que es ya los casos de casación, que vienen hasta la mera Corte Plena. Los honorables magistrados de la excelentísima Corte Suprema de Justicia hacen su propio análisis de posiciones y después de un recurso de casación determinan fallando a favor de lo que perseguimos los abogados. Ya se han dado casos en el que se acepta el recurso de apelación y se deja libre a... Claro, yo tengo experiencia bastante en eso. A mí me han condenado personas, por ejemplo, hace como 7 años me condenaron a un ciudadano Mulucucú a 17 años y en año y medio que dilató el recurso, que no debe ser así, pero bueno, a veces no se da en el momento preciso que establece la ley, pero al final el resultado favoreció a mi cliente. Y he tenido bastante experiencia así, como tal vez en unos 10 casos en la costa Caribe, que hemos logrado revertir sentencias judiciales a favor de nuestros clientes. Es un proceso difícil, doctor, y también pedirle a la familia paciencia, pero sí tienen que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque a veces no se cumple con los términos. Y entonces la gente entra de nuevo en el desespero, que nunca se dio, pero ahí está la lucha, la constancia del abogado para poder lograr ese objetivo. Sí es bastante difícil, pero es una segunda lucha y usted sabe que esas luchas, cuando ya traen resultados, traen alegría a todas no solo a la familia, el abogado, cuando recupera un caso así, yo me alegro, me da mucha alegría ver que nuestros clientes estén contentos con el trabajo que estamos desarrollando. Muy bien, muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros, ¿verdad? Gracias Parte de su experiencia. Ya tenemos a Jocelyn y a Michelle más que preparadas, ustedes también tienen información.